Así es. ¿Alguna vez has pensado en la santidad? ¿Alguna vez has pensado en lo importante que para Dios es que nosotros vivamos plenamente en santidad? Pues tan importante para Dios es la santidad, ¿no? La lealtad, la fidelidad a su nombre, a su presencia, que todo aquel que no esté dentro de esta atmósfera, dentro de esta burbuja espiritual santa, pues queda totalmente exento del reino de Dios. El ángel más importante en el reino de Dios fue destituido, fue sacado de la gloria de Dios justamente porque se enalteció, quiso ser igual a Dios y perdió la esencia de su santidad, ¿no? En ser puro, santo, leal. Traicionó a Dios, fue descielado, como le digo yo, ¿no? Fue sacado del cielo. A su vez, también nosotros encontramos que Adán y Eva fueron creados con el propósito de serle leal a Dios, de vivir para Dios, de andar con Dios. Y en ese buscar a Dios de todo corazón y servirle a Dios, Adán y Eva decidieron por su propia cuenta hacer su voluntad y convertirse en sus propios dioses, ¿no? Eso fue lo que le ofreció Satanás, ¿no? Serás igual a Dios, fue lo que le dijo. Conocerás el bien y conocerás el mal, fue la promesa, ¿no? Y todo esto que se dijo, pues lo tomó literal, y entonces desobedecieron a Dios y fueron sacados del Edén. Fueron hechos a pecadores y por consecuencia rompieron la santidad de Dios, y entonces se rompió el vínculo con Dios. ¿Cómo regresar a ese vínculo con Dios? ¿Cómo regresar a esa relación que Dios tiene si yo estoy envuelto en pecado? Si yo estoy envuelto en mi maldad, si yo estoy envuelto en mis carnalidades, en mis propios deseos y anhelos sin Dios. No se puede. La única forma es que yo regrese a ser santo, y añádele a eso que tenía que haber nacido sin pecado, ¿no? Haber nacido en santidad. Adán y Eva fueron creados sin pecado. No nacieron sin pecado, fueron creados. Inicialmente, pues, ellos aperturaron la raza humana. Y nosotros ya venimos con el pecado de ellos, o sea, nacemos bajo la cobertura, bajo la sombra, la inclinación, el deseo en nuestro corazón de hacer el mal. Nada nos detiene, entonces pecamos, nos apartamos de Dios. Esto es lamentable, porque si morimos en esa condición, solo nos espera la eternidad sin Dios. Solo nos espera la eternidad sin el Señor. Y eso sería fatal, porque seguiríamos existiendo. Dios nos daría un nuevo cuerpo en el gran juicio, en su trono celestial que va a descender para enjuiciarnos, ¿no?, después del milenio. Y con ese cuerpo seremos lanzados al lago que arde con fuego y azufre, donde será el lloro, el crujir de dientes, según la profecía en Apocalipsis. Pues yo no quiero ir a ese lugar. ¿Cómo hago para regresar a la santidad de Dios? Y Dios ha decidido que sea a través de del ser sustituido, ¿no? La sustitución. Eso es lo que decidió Dios. A través de la sangre, un sustituto. Alguien ocupará mi lugar de castigo, y de esa manera yo ya no tendré que vivir en pecado y regresaré a la santidad que Dios demanda. Imagínate el plan de Dios. Y entonces decidió en el Antiguo Testamento colocar ciertos tipos de animales que sean considerados puros y en santidad, pues sin pecado, ¿no? Sin ninguna mácula, sin ninguna mancha, y ese animalito pequeño, inocente, debería morir en mi lugar, y su sangre sería derramada, y ese pago de sangre y esa muerte vicaria, espantosa y terrible, sería el pago de mi maldad, de mis mentiras, de mi hipocresía, de mis robos. Y esto fue durante todo el Antiguo Testamento a través de la nación judía, y Dios estableció después de eso que solamente habría un nuevo ser que nacería sin pecado y que moriría como ese ser vicario, ¿no? Como ese animal sacrificial. Un cordero, por lo general, era el sacrificio promedio. Y tú recuerdas que Juan el Bautista gritaba: «He ahí el exacto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús nació sin pecado por obra y gracia del Espíritu Santo en María. Una obra totalmente sobrenatural, y fue en este vientre donde fue concebido un nuevo Adán, se podría decir. El primer Adán falló, pero Dios trazó un nuevo Adán, que es su Hijo encarnado, Dios hecho
carne, que nació sin pecado y en sus más de 30 años vivió sin pecado, y cuando fue a la cruz murió sin pecado, y como aquel animal del Antiguo Testamento debería morir de manera cruenta y horrible, holocaustica, y derramar su sangre, de la misma manera Jesucristo murió en el holocausto de su cruz, pagando el precio del pecado del ser humano. Yo, como pecador, puedo decidir si quiero aceptar ese sacrificio sustituto a mi favor, o puedo decidir no aceptarlo. Esa decisión es mía, es personal. Ahí está mi libre albedrío, en el hecho de que yo decida, pero Dios está llamando, Dios está convocando, Dios está poniendo a voz en cuello a través de las redes sociales, a través de las amistades, a través de las reuniones: pueblo mío, regresen a mí. Si en tu corazón hay un latido por buscar a Dios y regresar al Señor, si en tu corazón siempre hay una inclinación a buscar las cosas de Dios, pero no sabes cómo, si en tu corazón siempre hay un deseo de estoy ocupado, afanado, estoy invirtiendo mucho tiempo en muchas cosas en mi vida y a Dios lo tengo relegado, es porque hay un llamado en tu corazón. Hoy día tienes que responder a ese llamado y tienes que regresar a la santidad por la cual fuiste creado, para tener una comunión con Dios. Tal vez tu santidad ha sido quebrada, rota por tu maldad, por tus pensamientos, por tus deseos, tus codicias, qué sé yo, hermano. Nosotros conocemos mejor que nadie nuestros propios pecados, pero Él quiere que hoy día te arrepientas y que vengas a Él y encuentres salvación y vida eterna. Para ello siempre sugerimos que tú tengas fe y arrepentimiento. ¿Fe en qué? En la obra vicaria de Jesús en la cruz. Eso es. Tú y yo somos conscientes que somos pecadores y que no podemos ir a Dios en esta situación. No nos va a recibir. Solamente es a través del filtro de Jesucristo, quien es nuestro sustituto, se puso delante de nosotros y Él recibió la descarga de la ira de Dios que nos venía a nosotros, y Él recibió el impacto de nuestro pecado en su propio cuerpo. Eso es amor de Dios. Este sustituto me da la posibilidad de regresar a mi Creador, a mi Señor. Yo tengo que poner mi fe en eso. Y Él demanda arrepentimiento. Él quiere que te arrepientas hoy día de tus pecados. Deja de actuar en tu carnalidad, en tus pensamientos y en tus propios proyectos. Y seamos valientes y regresemos a Dios. Y busquemos su voluntad, que es agradable y que también es perfecta. Fe y arrepentimiento. Busca a Dios hoy día. No te apartes más de sus caminos y búscale de todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amén. Gloria a nuestro maravilloso Señor Jesús. Él es bueno. Nunca lo olvides. Dios es bueno.